Mexicanos, bienvenidos a una bioinformación. Gracias por acompañarme el día de hoy, 21 de agosto del 2024. Vamos a ver en una entrevista, en entredichos del programa del Financiero, a Zoe Robledo, quien fue ya ratificado por la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. René Delgado, como buen mañoso, como buen chayotero, tratando de desvirtuar la salud en México y sobre todo con la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a llevar al IMSS Bienestar a todo el país, queriendo denostar como si fuésemos o que cuando vamos a hacer Venezuela, Dinamarca, como que queriendo cambiar todo el mierdero que nos dejaron todos los gobiernos anteriores. Vamos a ver la clase de contestación que el maestro Robledo le hace a este chayotero. El presidente sostenía que al término de su mandato tendríamos, no quiero referirme al ejemplo que siempre puso de Dinamarca, pero que tendríamos un sistema universal de salud. Al terminar su sexenio, estamos prácticamente a 40 días de la conclusión de este. Pero frente a lo universal yo sí me quedo con lo de Dinamarca, porque el modelo de Dinamarca no tiene que ver con los resultados, porque no somos daneses tampoco epidemiológicamente, no somos daneses tampoco recaudatoriamente. El modelo del IMSS Bienestar, ¿a qué se refiere con ser como similar al de Dinamarca? Primero, que es público. Dinamarca, los hospitales, el cirujano que le está llevando a cabo la cirugía es un servidor público. En los modelos europeos, muchos de Sudamérica y de Estados Unidos, la prestación del servicio es privada, aunque la pague el gobierno, pero es privada. En Alemania los hospitales, la mayoría son privados. En China son también ya cada vez más servicios privados. Entonces, en Dinamarca los hospitales son públicos y en ese sentido el personal son servidores públicos, es empleado de gobierno. Segundo, es gratuito. Eso lo decimos muy fácil. En Dinamarca, por diferentes métodos de financiamiento, el sistema es 100% gratuito. No imaginemos que el modelo norteamericano es gratuito. En Estados Unidos tienes la mejor atención mientras la puedas pagar. Es gratuito en un nivel de intervenciones básico y después empieza a haber primas, premiums, y mientras más pagas, tienes una cobertura mayor. Entonces, público y gratuidad. Y de planeación centralizada, que ese es el otro modelo. Es decir, el IMSS Bienestar es una institución como el IMSS o como la CFE, es una institución federal que no delega en las autoridades subnacionales, gobiernos estatales, la función de la atención médica. Seguirán sus funciones de salud pública, la vacunación, los grandes procesos de salud sexual y reproductiva, las políticas de natalidad, pero la atención médica, eso también tiene una planeación de carácter central. Y lo otro y más importante de todo, preventivo. Es decir, la prevención de las enfermedades, la atención primaria significa que hay un paciente sano que quieres que permanezca sano y que lo estás atendiendo de manera regular, que tienes un paciente con alguna enfermedad y no quieres que esa enfermedad se derive o se empeore y llegue a sus estadios de mayor gravedad o incluso de urgencia. Un adulto mayor con diabetes no está destinado a la terapia sustitutiva, a la hemodiálisis y convertirse en un enfermo con insuficiencia renal. ¿Dónde se atiende eso? En lo preventivo. ¿Dónde vamos, para resumir, estaríamos hablando de que tiene un carácter público, un carácter gratuito, un carácter, yo no sé si federal o nacional, porque nacional se centraliza, sí. Y tiene además el propósito de poner el acento en la prevención. Exacto. Más que en la hospitalización. Y solo, perdón. No, solo un tema de cuál es la lógica de lo preventivo. Si una persona tiene seguridad social en el IMSS, y acude a su unidad de medicina familiar, la consulta se la presta un especialista, un médico especialista en medicina familiar, que después de ser médico general hizo una especialidad. Una de las grandes desigualdades que nos heredó este modelo anterior, sobre todo de seguro popular, fue que la consulta, si no tiene seguridad social, es prestada por un médico general, no un especialista.
y el médico general hace todo lo que está en sus manos. Y es más por demanda. Es decir, alguien tiene una infección estomacal, tiene una gripa y el médico general lo atiende. Pero el reto de nuestro modelo es revertir lo que se heredó en términos de enfermedades crónico-degenerativas. Mucho de este proceso hacia la privatización y mucho más de financiamiento del Seguro Popular, de lo que poco se escucha que se haga cargo quienes lo operaron, es porque es coincidente esos años que se expresan como el modelo neoliberal, porque es coincidente en el crecimiento de la enfermedad crónico-degenerativa, diabéticos, hipertensos, enfermedad renal crónica o dislipidemias, colesterol alto, que coincide con ese momento en donde pues el mercado se le dejó en sus manos y se incrementó la ingesta de alimentos procesados, bebidas azucaradas y un primer nivel muy comprometido. Porque si bien el IMSS Bienestar no es seguridad social en el más amplio sentido de la palabra, a fin de cuentas yo la pensión la voy a poder tener por la vía de la universalización de la pensión de la tercera edad. No, una pensión universal no vinculada al monto salarial. Pero no va a venir en detrimento de las finanzas públicas a la postre. Yo creo que no. ¿Es sustentable el IMSS Bienestar y el IMSS régimen ordinario? El IMSS en su régimen ordinario hoy tiene un momento importante de crecimiento, por el crecimiento del empleo, por el incremento del salario mínimo que impulsó el salario base de cotización, por finanzas propias. Cuando yo entré al Seguro Social en 2019, se tenían 10 años de sustentabilidad, hoy son 14. Es decir, ha habido un manejo financiero de esos recursos justo porque se incrementó el salario base de cotización. O sea, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el salario promedio de un trabajador registrado en el IMSS era de 352 pesos. Hoy estamos en 585. Son ingresos adicionales para el seguro. Hubo una reforma en materia de pensiones que incrementó también la aportación patronal. El fin del outsourcing terminó esa sangría de las finanzas del seguro, porque al que dañaba más el outsourcing, la subcontratación, el subregistro o el no registro, era el Seguro Social. Fortalecer al IMSS pasó por todo eso. Y desde luego se ha incrementado también la base de trabajadores, que pasó de 20 millones a 22.3. Ahora, el IMSS Bienestar, desde luego, tiene que tener unas finanzas sanas, aunque su financiamiento venga del presupuesto de egresos de la Federación. Pero insisto, la contribución que hace el patrón, el empleador o el trabajador en el IMSS, también aporta a la pensión, también aporta a los otros seguros, a los que tiene derecho a la hora de tener trabajo formal o ser beneficiario, no solo al de atención médica. No, y no hemos tenido, yo creo que con estos mecanismos, no hemos tenido esos procesos en donde haya riesgo. ¿A quién va a atender el IMSS Bienestar al final de cuentas? A un adulto mayor que nunca cotizó y que ya no va a cotizar, a la persona que pierde seguridad social pero luego la recupera, al medio rural que no está formalizado históricamente en nuestro país, a la pobreza extrema que está muy lejana a poder aspirar a un trabajo y demás, y a una parte de la formalidad quizá. Pero también, si ha habido una política reconocida en el planeta, es la laboral. Este incremento del empleo no solo es en el número, es en la calidad también. Mejores salarios, mucho mayor participación femenina en el empleo formal. Desde una óptica